Hola, estamos iniciando el día 58 y te tengo una noticia. Hemos terminado el libro de Éxodo y vamos a iniciar el libro de Levítico. Pero también en este día vamos a tal vez a tratar de contestar una pregunta que te has estado haciendo. ¿Cómo crecer en integridad? Y para eso quiero que iniciemos tratando de responder estas dos preguntas también. ¿Intentas acomodar a Jesús en tu horario? O más bien, acomodas tu horario en función de Jesús. Dios no puede encajar en nuestros planes, sino que nosotros debemos encajar en los suyos. No podemos usar a Dios. Él no es una herramienta, ni un electrodoméstico o una tarjeta de crédito. Santo es la palabra que lo sitúa más allá y por encima de nuestros intentos de encajonarlo en nuestro deseo de fantasía o dentro de nuestros esquemas utópicos sobre cómo dejar huella en el mundo. Santo significa que Dios vive por sí mismo, que está vivo de una manera que excede nuestra experiencia e imaginación. Santo se refiere a una vida que arde con una intensa pureza que transforma todo lo que toca en su semejanza. La palabra hebrea santo, kadosh, probablemente significa en su origen separado o apartado. Llegó a ser usada para describir la alteridad de Dios y cómo su carácter y naturaleza son mucho más grandes y mucho más maravillosos que los de ninguna otra persona o cosa. Que algo distinto de Dios sea santo simplemente significa que ha sido dedicada a Dios. Tú eres santo en la medida en que tu vida está dedicada a Él y tus acciones reflejan su carácter. Santidad e integridad están íntimamente relacionadas y Dios quiere el todo de tu vida. Busquemos Salmos 27 y leamos los versículos 1 al 6. La palabra de Dios dice, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmos 27 nos recalca que debemos alabar al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Cómo puedes hacer para vivir una vida exenta de temor? David tenía numerosas razones para tener miedo. Estaba rodeado de los malvados, enemigos y adversarios. Aún así decía, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá amedrentarme? No temerá mi corazón, yo mantendré la confianza. ¿Cómo puedes mantener la confianza ante la oposición y los ataques? El foco de su vida era la alabanza. Se centró en la única cosa, la que era su prioridad número uno. No intentes acomodar a Dios en tus planes. Haz tus planes en función de la prioridad de la alabanza. David ofrece una maravillosa descripción de lo que es la alabanza. Lo que más quiere hacer por encima de todo es adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Allí podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Me encanta la expresión la hermosura del Señor. La palabra griega para hermosura, kalos, es la que se usa para describir todo lo que Jesús hizo. Dostoyevsky describió a Jesús como infinitamente hermoso. Jesús no tenía una belleza exterior.
Isaías 52, versículos 2 al 3, sino que tenía una belleza de otro tipo, la hermosura de la santidad. Al buscar al Señor y alzar la vista a su hermosura en la alabanza, Él te eleva por encima de las distracciones, los miedos y las tentaciones. Como lo explica David, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Busquemos ahora Marcos 9 y leamos los versículos 33 al 50 y después buscamos Marcos 10. Marcos 9 nos dice lo siguiente: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en que tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Marcos 10, versículos 1 al 12, dice lo siguiente. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más de dos, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Estos dos capítulos de Marcos son explícitos en varias cosas, pero también nos dice que debemos servir al Señor con una vida de santidad. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia otros ministerios cristianos y otras iglesias cristianas? Las divisiones entre los seguidores de Jesús empezaron muy temprano. Los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién era el mayor. En este contexto, Jesús les habla sobre las características de una vida de santidad. Humildad.
Jesús les dice que no compitan para ser el primero. La tentación de compararse siempre está ahí. La envidia y la rivalidad son grandes peligros. Jesús dice que si vas a competir por algo, que sea por conseguir el último lugar. Si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Los líderes están llamados a un servicio humilde. Le habló de amor. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Ama y dale la bienvenida a todos, incluso de aquellos que no pueden hacer nada por ti. Los niños, los débiles, los pobres. Al hacerlo, estás amando y acogiendo a Jesús. Tolerancia. Jesús dice a sus discípulos que no rechacen o juzguen a otros que hagan cosas en el nombre de Jesús, porque no sean parte de su grupo o hagan las cosas de una manera o hagan las cosas de una manera diferente a como ellos las hacen. Es un error rechazar a otros cristianos, otras denominaciones y otras organizaciones porque no sean de los nuestros. Les habló también de disciplina. A veces toleramos el pecado en nuestra vida, pero somos intolerantes respecto al pecado de los demás. Jesús nos enseña a ser tolerantes con los demás, pero intolerantes con el pecado en nuestra propia vida. Por supuesto, Jesús no está diciendo que nos mutilemos literalmente. Más bien usa el lenguaje figurativo para indicar lo que hacemos con nuestras manos, los lugares a los que vamos con nuestros pies y aquellos a lo que miramos con nuestros ojos. Sé disciplinado, inflexible y radical con el pecado. El pecado suele llevar a la división. Jesús nos llama a ser implacables en nuestra determinación de vivir una vida de santidad. Habla también de paz. Jesús les dice que no discutan, sino que estén en paz. Él deseaba que sus discípulos se llevaran bien entre sí, que dejaran de discutir y estuvieran en paz unos con otros. Más adelante oró porque fueran uno, porque el mundo creyera. También les habla de fidelidad. Jesús nos llama a ser fieles en el matrimonio. Nos señala que el permiso al divorcio que dio Moisés fue una concesión, no un mandamiento. El designio de Dios para el matrimonio es la fidelidad para toda la vida. Esposo y esposa están tan íntimamente unidos que se convierten en una sola carne. Y los dos serán como una sola persona. Este es el origen de las maravillosas palabras usadas en las bodas, que siguen al momento en el que los cónyuges unen sus manos e intercambian sus votos. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Empecemos ya a leer el libro de Levítico y leamos los primeros 3 capítulos. Levítico 1 dice, nos habla acerca de los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto la ofrecerá.
y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote le ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico 2. Las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño, lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará de arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Levítico 3. Ofrendas de paz. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas.
Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Estos 3 capítulos de Levítico, que nos hablan del holocausto, las ofrendas y ofrendas de paz, también nos sirve o nos está haciendo la reflexión de que debemos de ser santo como el Señor es santo. ¿Cómo puedes vivir una vida santa cuando el mundo a tu alrededor es lo opuesto de santo? Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la tierra prometida, se da lo que se dice o se describe como una pausa narrativa. Un prolongado tiempo muerto para la instrucción, una detallada y meticulosa preparación para vivir santamente en una cultura que no tiene la más remota idea de lo que es ser santo. En primer lugar, escribe, cada detalle de nuestra vida se ve afectado por la presencia de este santo Dios. Eres llamado a la santidad en cada aspecto de tu vida diaria. En segundo lugar, continuamos la lectura y escuchamos lo siguiente. Dios provee un camino, los sacrificios y las fiestas y los sabbat, para atraer todo y a todos a su santa presencia, transformados en el fuego ardiente de la santidad. El lenguaje de Levítico suena muy extraño para nuestros oídos modernos. La ley requería que el sacrificio fuera perfecto, sin defecto. Mediante el sacrificio se realizaba la expiación, simbólicamente por medio de la imposición de manos sobre la cabeza de los toros, las cabras y los corderos. Se pasaba el pecado al sustituto que habría de ser sacrificado en lugar de los seres humanos. La sangre del sacrificio era extremadamente importante. Todo esto se puede entender completamente a la luz del Nuevo Testamento. El autor de los Hebreos nos cuenta que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22 nos explica que la ley es una copia y una sombra. En otras palabras, es simplemente una prefiguración y una imagen de algo mucho más grande y maravilloso. Sigue así, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Todo esto estaba llevando al sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Recibimos el perdón total y cuando estos han sido perdonados ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que el Nuevo Testamento nos dice que ya no se necesita ninguno de aquellos sacrificios, pero conforman el antecedente para el sacrificio de Jesús y nos ayudan a comprender lo increíble que es. La santidad empieza con poner tu fe en lo que Jesús ha hecho por ti y pedir que su Santo Espíritu venga a tu vida para ayudarte a comenzar a vivir una vida de santidad. En agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ti y por medio del sacrificio de Jesús hecho en tu favor, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que se debe ofrecer. Jesús dice, vivan en paz unos con otros. Marcos 9:50. Así se resolverían la mayor parte de los problemas del mundo. Señor, lleno de agradecimiento y alabanza te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Ayúdame por medio de tu Santo Espíritu que mora en mí a ser santo como tú eres santo.
Que Dios te bendiga.